Muy buen día, queridos hermanos. Los invito a escuchar con atención y reverencia las lecturas de la Palabra de Dios de hoy, miércoles 23 de octubre, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 123. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si su amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. Al siervo que,
conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, como bien oímos, hermanos, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ayer escuchamos en la lectura de esta misma carta que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias esto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Que debemos seguir pecando para que siga sobreabundando la gracia? Es la pregunta. Claro que no. Los que hemos muerto al pecado desde el día del bautismo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Por eso hoy el apóstol de los gentiles nos dice, hermanos, no dejen, no toleren, no permitan que el pecado domine su cuerpo mortal. O sea que la gracia recibida en el bautismo tiene que manifestarse en un combate constante contra el pecado, en contra de aquello que a Dios desagrada. La gracia, en otras palabras, no da licencia, no da permiso para pecar, sino todo lo contrario, capacita al bautizado para controlar, para someter al pecado. El cristiano tiene que estar al servicio del reino de Dios, reino de paz y reino de justicia. El cuerpo, indica el apóstol Pablo, debe estar al servicio de Dios, al servicio del reino de los cielos, como instrumento de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. El salmo proclamado este día es el Salmo 123. Este salmo es ante todo un canto de acción de gracias al Señor. El salmista exhorta a su pueblo a repetir ese reconocimiento. Dígalo, Israel. La furia de los enemigos del pueblo de Israel los habría llevado a la muerte. Pero el Señor estuvo con ellos, y ellos de sus enemigos escaparon como un pajarillo de la trampa de los cazadores. El pueblo reconoce y está atento al auxilio compasivo y misericordioso del Señor que hizo el cielo y la tierra. Igualmente nosotros, cada uno, fiel del Señor, debemos aguardar con humildad, con los ojos puestos en el Omnipotente, su auxilio misericordioso, pues todo el que en Él confía no quedará defraudado. Esperemos, pues, hermanos, con ansia la intervención del Señor a favor nuestro en nuestra vida, especialmente en los momentos difíciles, en las pruebas de la vida. El relato del Santo Evangelio de este día está tomado del escrito por San Lucas, que es a quien hemos estado siguiendo este año. El día de ayer, el Señor Jesús invitó a sus discípulos a estar preparados con la túnica de la fidelidad y de las buenas obras puesta. Hoy lo que escuchamos es la continuación de la misma enseñanza. Este bloquecito es un conjunto de pequeñas parábolas con las que se instruye a los discípulos a estar preparados para la segunda venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. La razón fundamental para estar preparados
atentos, en vela, es que esa venida será sorpresiva. Es real, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Ante la pregunta de San Pedro, ¿dices esa parábola por todos o solo por nosotros, los apóstoles? El Señor Jesús señala que los que ejercen alguna autoridad será a quienes se les exija más. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahora preguntémonos, ¿a quién se le ha dado y confiado más? ¿Más responsabilidad? ¿Al sacerdote? ¿Al catequista? ¿A la mamá? ¿Al papá? ¿A la autoridad civil? ¿Al obispo? ¿Al diácono? ¿Al empresario? ¿Al encargado de una obra? Etcétera. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a abusar del cargo que ostenta en favor suyo y en detrimento de los demás. La injusticia social, eclesial o doméstica es de lo que más detesta y reprueba el Señor, y quien la ejerza será severamente castigado. Seamos pues muy cuidadosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones cotidianas y no pensemos ni actuemos como el administrador de la parábola que escuchamos, quien se dijo, mi amo tardará en llegar. Y con esa idea empezó a maltratar injustamente a los demás siervos y siervas de su señor, a comer, a beber y a embriagarse. Pues efectivamente a la hora más inesperada llegará el Señor y con Él el momento de darle cuentas de nuestra vida. Señor Jesucristo, danos la gracia de serte fieles siempre, cumpliendo cuantos nos enseñas. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar y con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Déjenme en los comentarios, si así lo desean, el nombre o los nombres de las personas por quienes quieran que pidan la Santa Misa. Feliz día a todos.